Bueno, y ahora vamos a empezar a ver el ácido valproico, viendo su mecanismo de acción. Como anticonvulsivante, el ácido valproico va a inhibir a la GABA transaminasa y a la semialdehído succínico deshidrogenasa. Otro paso que tiene es estimular la GABA decarboxilasa, aumentando la concentración del GABA en un 30% o más. Hay que recordar que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio que existe, ¿no?, el sistema nervioso central. También, entre otras acciones que tiene, va a ser interferir con canales de sodio y calcio, lo cual se cree los hace útiles en el caso de crisis parciales, y tiene un uso especial en ausencias y en mioclonías, además de las crisis tónico-clónicas y parciales, por lo cual el valproato de alguna manera es un anticonvulsivante de amplio espectro. También es un antirrecurrencial, sobre todo inhibiendo estas enzimas. Tiene especial interés, obviamente, cuando la persona es alérgica al litio o en algunos casos de cicladores rápidos. Pero sería otro de los usos terapéuticos que tiene, es como estabilizante del estado anímico. En cuanto a la farmacocinética, puede llegar a variar de alguna manera su Tmax con alimentos, es decir, que no tiene una farmacocinética muy predecible, es un producto que tiene criterio de bioequivalencia cuando sale al mercado, una amplia distribución y un amplio metabolismo hepático. Una cosa muy importante, amplio metabolismo hepático y puede dar efectos adversos a este nivel. ¿Qué otros efectos adversos tiene el ácido valproico? Tiene efectos adversos gastrointestinales, alopecia, aumento de peso. Esto es algo que puede llegar a ser muy molesto, se ve en el tratamiento crónico, sobre todo en mujeres hace de que se pierda la adherencia al tratamiento. También puede dar temblor fino, esto también se puede llegar a ver, y obviamente por su amplio metabolismo hepático, hepatotoxicidad. Puede dar también hipersensibilidad, plaquetopenia, un efecto adverso característico, hiperamoniemia, aumento del amonio por inhibición del ciclo de la urea, y malformaciones congénitas, por lo cual en el embarazo está, bueno, formalmente contraindicado. ¿Qué interacciones va a tener el valproato? Las podemos dividir también en farmacodinámicas y farmacocinéticas. Farmacodinámicas, depresor, o sea, obviamente la interacción con otros depresores del sistema nervioso central, pueden ser embriotóxicos, con otros hepatotóxicos puede potenciarse, por ejemplo, paracetamol. A nivel farmacocinético puede inhibir el metabolismo del citocromo 12,9, aumentan el efecto de anticoagulantes y están contraindicados formalmente en el embarazo, en las hepatopatías y en la hipersensibilidad. Obviamente ustedes van a ver que hay muchos anticonvulsivantes que tienen este tipo de contraindicaciones, además del ácido valproico. Ahora pasamos a la difenilidantoína, fármaco clásico, que de alguna manera va a inhibir la descarga de los potenciales de acción, sobre todo el canal de sodio, va a bloquear la conductancia a nivel de este canal,
La difenidilantoína, también aparte de ser un anticonvulsivante, es un antiarrítmico del grupo 1B. Obviamente, en el uso como anticonvulsivante sirve para las crisis tónico-clónicas generalizadas, para las crisis parciales también, y no es útil en ausencias. Si uno tiene un paciente que sufre de ausencias, lo ideal puede ser, por ejemplo, el ácido valproico, entre otros, pero no sirve para las ausencias. La absorción de la difenidilantoína es errática, depende de alimentos, preparados. Puede darse por vía intramuscular, pero las vías de administración pueden ser la vía oral o la vía endovenosa. En el caso, por ejemplo, de los como anticonvulsivante, como antiarrítmico. Tiene un amplio metabolismo a nivel hepático, utiliza estos dos tipos de citocromos, el 12,9 y el 12,19. Esto puede llegar a ser muy importante y tiene múltiples metabolitos, en parte su metabolismo es de orden cero, y puede inducir también a los citocromos, pero de pronto puede inhibirlos, es decir, que tiene un metabolismo muy variable e innumerables interacciones farmacológicas. Estos son sus metabolitos activos: 4-hidroxifenil, 5-fenidilantoína, y la vida media es prolongada de 22 horas, pero sepan que puede aumentar con el aumento de la dosis por saturación de algún paso metabólico, es decir, que tiene una farmacocinética muy poco predecible. Efectos adversos de la difenidilantoína: digestivos, también uno que está subrayado porque obviamente es importante, el síndrome cerebeloso, que puede dar nistagmus, puede dar pérdida de equilibrio, ataxia, pero el nistagmus puede llegar a verse. El nistagmus son movimientos oculares rápidos que pueden ser de tipo vertical, puede dar hipovitaminosis de la vitamina D, K y del ácido fólico, puede deprimir la conducción cardíaca, recordemos que es un antiarrítmico. Y otro efecto adverso muy común que tiene es la gingivitis o inflamación de las encías. Muy molesto y muy común de ver. Otros, la hiperglucemia, porque inhibe la liberación de insulina, es otro efecto adverso que también puede llegar a darse. Hipersensibilidad cutánea de todo tipo, Stevens-Johnson, dermatitis exfoliativa. No es que sea tremendamente común de ver, pero cuando se ve puede llegar a tener características severas. Y también malformaciones craneofaciales en chicos por nacer, es decir, que es teratogénico. Y en cuanto a las interacciones, tiene muchísimas, sobre todo con depresores del sistema nervioso central. También es inductor de varios grupos o familias de citocromos. Esto es muy importante, muy relevante. Puede inducir muchas enzimas del citocromo de la familia 1A, 2C, 3A4, y está formalmente contraindicado en el embarazo, la lactancia, obviamente la enfermedad hepática y la hipersensibilidad. Observen cómo muchas contraindicaciones de los anticonvulsivantes se repiten. Acá tenemos un resumen farmacocinético de los diferentes tipos de antiepilépticos que vemos acá.
Todos tienen una gran absorción, en porcentaje por lo menos, y una vida media también, la gran mayoría prolongada. En cuanto a un resumen, también tenemos fármacos como la lamotrigina, que es de los grupos modernos de anticonvulsivantes, que va a inhibir los canales de sodio, calcio, inhibe la liberación de glutamato. Observen como la gran mayoría tiene metabolismo hepático. Y también tenemos otro anticonvulsivante como el topiramato, que es un antagonista de algunos receptores del glutamato, aumenta la actividad del GABA e inhibe la anhidrasa carbónica. Como efectos adversos, el topiramato puede dar depresión del sistema nervioso, alteraciones cognitivas y cálculos, sobre todo a nivel renal. El felbamato es un anticonvulsivante muy poco utilizado, es un antagonista del receptor NMDA y se va a utilizar sobre todo en una enfermedad que se llama enfermedad de Lennox-Gastaut, que son crisis convulsivas graves en chicos de alguna manera de 4 años o un poco más. Son crisis verdaderamente severas, que no hay muchos fármacos para poder actuar, y tiene como limitante, por ejemplo, la anemia plástica. Es decir, que hay que tener un control muy estricto de los glóbulos blancos. Igualmente, el felbamato es un fármaco que se indica cuando ya ha fracasado con tratamientos previos, ¿no? Y ahora pasamos a un fármaco moderno, el levetiracetam, que se administra tanto por vía oral como por vía endovenoso. Tiene un mecanismo de acción novedoso, se une a una vesícula, a una proteína de una vesícula sináptica, la proteína SD2A, con lo cual va a inhibir la liberación de neurotransmisores. Es útil en las crisis tónico-clónicos parciales y generalizadas. Y una cosa muy importante, no utiliza la vía de los citocromos. Esto es importante porque a nivel farmacocinético le da un mayor grado de confianza y también que no tenga de alguna manera grandes interacciones a nivel farmacocinético. Esto también es importante, ¿no? Y es característico de este fármaco, por ahí no de otros, es decir, que lo hace útil para ese nivel y hoy en día está siendo muy utilizado prácticamente como de primera elección en algunos casos. La lamotrigina también es de segunda línea de los fármacos más modernos. Va a disminuir la liberación de glutamato, inhibe la enzima dihidrofólico reductasa, estabiliza las membranas neuronales actuando por los canales de sodio. Y en cuanto a la farmacocinética, tiene una buena biodisponibilidad, una baja unión proteica, una vida media prolongada, se metaboliza a nivel hepático y no tiene una autoinducción de su metabolismo, como por ejemplo tiene la carbamazepina en algún caso, ¿no? Observen como la gran mayoría tiene metabolismo hepático. En cuanto a interacciones, la difenidilantoína y la carbamazepina pueden reducir su vida media, el ácido valproico la aumenta y tiene una cinética de orden 1. Efectos adversos, fíjense cómo se repiten: ataxia, somnolencia, cefalea. Me voy a detener un poco en los dermatológicos. Hay reportes de eventos adversos graves
de tipo dermatológico con la lamotrigina, sobre todo síndrome de Stevens-Johnson, algunos otros, dermatitis exfoliativa, que pueden llegar a ser muy severas en muchos casos de tratamiento con este fármaco, ¿no? No es patrimonio de la lamotrigina nada más, puede haber otros antiepilépticos que lo causen, pero hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos un fármaco también moderno, el gabapentin, que tiene una estructura parecida al GABA, pero no se liga al receptor del GABA. Y los efectos adversos que puede causar son somnolencia, sobre todo. Está subrayado en amarillo porque es el más común. Pero también puede dar ataxia, fatiga y diplopía, es decir, ver doble. Se absorbe por un mecanismo de transporte de aminoácidos, lo cual la dosis es una limitante de su absorción, tiene una biodisponibilidad baja, baja unión proteica y una vida media dentro de todo corta, 5 a 7 horas. Ahora bien, ¿para qué va a estar indicado el gabapentin? Para el dolor crónico de tipo neuropático, por ejemplo, si un paciente tiene un pinzamiento de un nervio en la columna, eso es el dolor neuropático, que no responde a AINES habitualmente. También para el trastorno bipolar, ¿recuerdan cuando vimos trastorno bipolar? Bueno, para el trastorno bipolar puede estar de alguna manera indicado, y para las crisis parciales o parciales, en verdad, secundariamente generalizadas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, por ejemplo, un paciente tiene una crisis parcial y de pronto esa crisis parcial se generaliza y hace una crisis generalizada, ¿no? Son de alguna manera una de las más comunes de ver. Bueno, estas son las indicaciones de la mayoría de los anticonvulsivantes. Fíjense como la mayoría son útiles para las crisis de alguna manera generalizadas. Hay algunos que sirven para las crisis parciales. Esto es importante porque, de acuerdo al tipo de crisis, si bien hay que hacer una salvedad, si ustedes no son neurólogos, difícilmente traten, mediquen y controlen a pacientes en tratamiento con anticonvulsivantes. Ahora, puede pasar que reciban pacientes que están medicados con anticonvulsivantes y que les respiran algún tipo de efecto adverso propio de los mismos, por lo cual es útil tener un criterio de derivación. Y también es útil conocer las distintas indicaciones que tienen algunos anticonvulsivantes que van más allá de la crisis epiléptica, como por ejemplo el gabapentin, que se utiliza para el dolor neuropático. Y sí saber, por ejemplo, las crisis agudas generalizadas, ¿no? O el estado de mal epiléptico, qué conducta tomar, y en ese caso, en el caso de una guardia, por ejemplo, puede llegar que ustedes reciban un paciente con una crisis convulsiva con pérdida de conocimiento y lo tengan que tratar en agudo, ¿no? A posteriori el tratamiento fino y el control va a estar dado por un neurólogo, pero en un primer momento van a tener que actuar ustedes. Otros fármacos. Por ejemplo, tenemos las benzodiazepinas, entre las cuales tenemos el clonazepam, el clobazam, que se utiliza a veces para el tratamiento crónico de algunos de estos pacientes, pero son útiles, sacando el clobazam, para el tratamiento de las crisis agudas. Y
Y en algunos casos se van a tener que monitorear los niveles séricos de antiepilépticos y esto está dado cuando aparece un nuevo episodio intratratamiento, cuando uno tiene que cambiar de dosis, cuando uno le añade un antiepiléptico con una interacción conocida o cuando uno sospecha que el paciente no está cumpliendo con el tratamiento. Otros tratamientos, cirugía, pacientes refractarios al tratamiento farmacológico con un foco epileptógeno que está definido. Se hace resección del foco epileptógeno y también otro tratamiento, por ejemplo, la estimulación del tálamo anterior. Estamos hablando de tratamientos de última instancia en pacientes que no han respondido al tratamiento conservador, en algunos casos con más de un antiepiléptico. Bueno, y esto es todo lo referido a antiepilépticos.